Muy buenos días, hermanos. En este día miércoles 25 de noviembre nos acercamos para compartir la reflexión de la palabra. Nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, antes de comenzar, hagamos nuestro acto de contrición. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Aleluya. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús hablaba a sus discípulos acerca de su venida. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo eso, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre, y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que acabamos de escuchar es un Evangelio que tiene tintes escatológicos, tiene connotaciones de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Para entender este Evangelio, lo primero que debemos saber es el contexto en el cual el mismo fue escrito. Lucas escribió este Evangelio entre el año 70 y 80 después de Cristo, una vez iniciada la gran persecución de los cristianos en el Imperio Romano. La gran persecución en el Imperio Romano se desata a partir del año 64 después de Cristo, cuando Nerón incendia Roma y acusa a los cristianos de tal acontecimiento, comenzando una etapa de gran persecución, de gran violencia contra los cristianos. Tal es así que este Evangelio tiene la intencionalidad de poder consolar y alentar a una comunidad perseguida. Por eso alienta y pone estas enseñanzas de Jesús advirtiéndole sobre las persecuciones, sobre que muchos perderán la vida, pero también conforta diciendo que ni un cabello de su cabeza caerá, y la sabiduría que Dios propondrá para poder defenderse. Esto es lo primero que debemos entender de este Evangelio. Lo segundo que tenemos que entender es que en relación a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, como ya me han escuchado en otra oportunidad, nadie sabe el día ni la hora. Solo Dios conoce el momento en que se producirá o acontecerá la parusía, la venida definitiva de Dios en este mundo y a esta realidad. Por eso debemos siempre estar en situación de vigilia y de espera.
siempre preparados para el llamado de Dios y que este acontecimiento puede acontecer de un momento a otro. El tercer punto que tenemos que tener en cuenta en esta reflexión es que cada vez que acontecen fenómenos trágicos en la historia de la humanidad, cada vez que se acerca un cambio epocal importante, por ejemplo, en torno al año 1000, al año 2000, aparecen los milenarismos y aparecen también, ante situaciones de desgracias, las corrientes alarmistas. Estas corrientes y estos milenarismos proponen o anuncian la venida inminente del fin de los tiempos. Y ante esas realidades, por ejemplo, en el año 2000, muchos en algunos lugares del mundo, ante el fin del mundo inminente que era en el 2000, decidieron hacer búnkers y encerrarse para no participar o liberarse del acontecimiento catastrófico que significaba el cambio de época. También aparecieron por aquel entonces no pocas sectas que fomentaban el miedo, fomentaban el aislamiento, el preservarse y guardar, esconderse para ser liberados de todo aquello que iba a significar el año 2000. Estamos en el 2020 y ha irrumpido en nuestra historia humana una pandemia, una de las tantas que ha asolado la historia y a los pueblos a lo largo y ancho de todo el mundo. En este tiempo también pueden levantarse voces que nos hablan ya del fin de los tiempos. Pero debemos saber, hermanos, todos nosotros, que eso acontecerá cuando Dios quiera que acontezca. Nadie sabe el día ni la hora, y debemos vivir en la confianza plena en Dios, haciendo las cosas que debemos hacer, confiando en que Dios es el que tiene la llave y sabe el momento en que las cosas deben suceder y sucederán. Por lo tanto, es una invitación para todos nosotros a vivir en la esperanza también y en la confianza en Dios, a no dejarnos alarmar y vencer y ganar por el miedo, viviendo conforme la voluntad de Dios, trabajando arduamente por el bien, luchando por la paz, construyendo caminos de justicia y de verdad. Es ahí donde debemos centrar nuestro empeño. Es ahí donde debemos mantenernos ocupados y debemos dar todo lo que podamos dar en la medida de nuestras posibilidades. No vivir paralizados y dejarnos llevar de las narices por tendencias que nos asustan, nos alarman, nos hacen vivir con miedo y nos llevan a la desesperación. Y lo peor que nos puede suceder es que, movidos por la desesperación, terminemos en manos de gente que intente manejarnos y sacar provecho de ello. Por eso, queridos hermanos, siempre debemos vivir en actitud de inminencia de llegada del reino. Hoy puede decirnos Dios, a vos, a mí, que ha llegado nuestro tiempo. Hoy que estamos bien y que podemos sentirnos vivos en este instante, dentro de una hora tranquilamente no estar. Hoy puede ser el momento en que Dios nos llame y debo estar preparado permanentemente para el encuentro con Dios. Toda la vida es una etapa de preparación para ese encuentro con Dios y supone que debo vivir en fe y tratando de hacer la voluntad de Dios, haciendo el bien que puedo hacer, procurando trabajar por el bien común y vivir sobre todo en la confianza y en la esperanza tranquila de que Dios nunca nos abandonará. Esa es nuestra fe. No dejarnos arrebatar y ganar por los miedos que nos quieran infundir. Vivir en la confianza de lo que esperamos y creemos. Y cuando tenga que ser el fin de los tiempos, sucederá. Claro que toda la iglesia clama, ven Señor Jesús. ¿Quién no quiere el encuentro definitivo con Jesús? La iglesia lo espera el cumplimiento de su palabra, pero será cuando Dios
quiera que sea. Mientras tanto, vivimos confiados, trabajando y comprometidos por el bien común. En esta mañana llegue a todos ustedes la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.